Hola, vamos a resolver el ejercicio 98 que mandamos ayer. A ver, dice, razones si estos enunciados son verdaderos o falsos. Recordad, no basta con decir verdadero o falso, sino que aquí, además os lo indica, y si no lo hiciera, también deberíais hacerlo vosotros, hay que razonar. El 20% de una cantidad es lo mismo que el 10% del doble de esa cantidad. A ver, el 20% de una cantidad cualquiera, por ejemplo, el 20% de x, ¿cómo se calcula? Habéis visto que una de las formas es multiplicar esa x por 0,2, ¿no? Que el 0,2 vendría de, de expresar el porcentaje en forma decimal, ¿no? 20 partido 100, que sería 0,2. Pues 0,2 por x sería el 20% de x. Y ahora dice que es lo mismo que el 10% del doble de esa cantidad. El doble de esa cantidad sería 2x. Entonces el 10% de 2x, ¿qué sería? Pues sería 0,1 por 2x. Y ahora este 0,1 lo multiplicáis por este 2, porque aquí no hay nada más que tres cosas multiplicándose entre sí, el 0,1 por el 2 y luego por la x. Entonces, pues yo para multiplicar tres números, ¿qué hago? Pues los multiplico en el orden que quiera realmente. Multiplico estos dos que los conozco, el 0,1 con el 2, y me sale 0,2 por x, ¿no? Que es lo mismo que tenía arriba. Por lo tanto, es verdadero y además demostrado. Una cosa, hay algunos de vosotros que ha dicho que es verdadero y ha puesto un ejemplo numérico. En matemáticas ocurre lo siguiente. Si vosotros afirmáis que algo es verdadero, hay que demostrarlo para cualquier caso, como yo he hecho aquí para un número cualquiera x. Y si vosotros decís que algo es falso, basta con que deis un contraejemplo, un ejemplo en el que no se cumpla. Y ahí sí que es verdad que con un ejemplo bastaría. Pero si decís que es verdadero, habría que demostrarlo para cualquier caso. Bueno, vamos con el apartado B. Dice el 20% más el 30% de una cantidad es lo mismo que el 50% de esa cantidad. Pues a ver, el 20% de x, 20% de x, hemos dicho que es 0,2 por x. El 30% de x, hemos dicho que es 0,3 por x. Y si ahora lo sumamos, pues tendríamos que sumar 0,2x más 0,3x. Y eso sabéis vosotros del tema de álgebra, que es 0,5x, ¿no? Y esto equivale a hacer el 50% de x, ¿no? O sea que esto también es verdadero. Hemos dicho apartado A verdadero, apartado B verdadero, y ahora el apartado C. Dice el 2% del 3% de una cantidad es el 6% de esa cantidad. Vamos a ver. ¿El 2% de qué? Del 3% de una cantidad. Vamos a calcular primero el 3% de x. Eso sería 0,03 por x. Y ahora el 2%, el 2% de, perdón, del 3% de x, pues sería el 2% de 0,03x. Y eso es 0,02 por 0,03x. Y ahora resulta que habría que multiplicar estos dos de aquí. Y al multiplicar esos dos de ahí nos sale 0,0006 por x. Y esto no es el 6% de x. Yo lo he demostrado, pero aquí podría haber puesto un contraejemplo, porque esto es falso. O sea, yo he demostrado que esto es falso, que esto no es verdad. Podríais haber hecho vosotros, por ejemplo, un ejemplo en el que no se cumple. Contraejemplo se llama en realidad. Por ejemplo, el 3% de 600. 3% de 600. 3% de 600 sería 0,03 por 600. Y eso saldría 18. Y ahora el 2% de esa cantidad de 18, pues sería 0,02 por 18. Que eso sería 18 por 2 son 36, lo divido entre 100, pues 0,36. Y ahora, ¿eso es lo mismo que 6% de 600? Pues 6% de 600 sería 0,06 por 600. 6 por 6 es 36, que le pongo 2 ceros y luego divido entre 100, es decir, esto sería, quedaría 36. Y eso, pues no es lo mismo una cosa que la otra.
Y por último, el apartado de el 20% del 30% de una cantidad es igual al 30% del 20% de esa cantidad. Bueno, pues ahí sí, porque el 20% de 30% de x, pues ¿qué sería? Pues yo hago primero el 30% de x, que sería 0,3 por x, y ahora el 20% de esa cantidad, que sería 0,2 por 0,3x, ¿no? Y claro, si os dais cuenta, el cambiar el orden aquí en 0,2 por 0,3 es posible porque es simplemente una multiplicación. Y si yo cambio el orden y lo interpreto como porcentaje, esto sería el 20% de x y esto de aquí todo, pues el 30% del 20% de x, ¿vale? Así que esta afirmación pues también es verdadera.